Lo primero que hay que hacer es afinar la guitarra. Nos vamos a ir en nuestro teléfono o tablet a la App Store o a la Play Store, según lo que tú tengas, y vamos a buscar Guitar Tuna. Va a ser este del icono verde. Vale, ya lo tenemos. Lo abrimos. Aquí le podemos dar a la derecha para ver todas las ventanas. Y en este botón verde podemos comenzar. Vamos a poner la primera opción, guitarra 6 cuerdas. Hay que conceder permiso del micrófono. Permitir. Aquí yo prefiero que no me rastreen, así que le voy a poner no rastrear. Aquí esta ventana es de publicidad, le damos en continuar. Y en esta ventana pulsamos la X que está arriba a la izquierda. Yo prefiero que no me manden notificaciones, así que le voy a poner aquí, por ahora no. Y listo, ya podemos empezar a afinar. Lo primero es pulsar el botón de la letra E del lado derecho. Nos va a mandar al modo manual, que es justo lo que queremos. Este es un gran momento para decirte que las cuerdas de la guitarra se cuentan de abajo para arriba. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta cuerda. Vamos a afinar la primera cuerda, que es la que acabamos de pulsar en el afinador, la E del lado derecho. Y para afinarla vamos a seguirla hasta la cabeza de la guitarra para ver en qué clavija está sujeta. Vemos que está en esta clavija, pues esta es la que vamos a mover para apretarla o aflojarla, según lo que nos diga el afinador. En este caso, nos dice tensar. Quiere decir que hay que apretar la cuerda, entonces eso voy a hacer. Muy importante que sigas esta técnica de tocar al mismo tiempo que aprietas, ¿vale? Para que así veas qué tanto estás subiendo la cuerda y no vayas nada más a girar y te vayas a pasar y vayas a romper la cuerda. Entonces ten mucho cuidado con eso. Siempre toca y gira. Ahí lo tenemos. Vamos con la letra B, que es la segunda cuerda. Igualito, seguimos la cuerda hasta la cabeza de la guitarra para ver en qué clavija está sujeta. Ya vimos que está aquí. Esa es la que vamos a usar para apretar o aflojar. Dice destensar, quiere decir que hay que aflojar la cuerda. Bueno, pues aflojo. ¿Cómo sé si estoy aflojando o apretando? Pues tengo que ver la aguja de la aplicación a ver a dónde se está moviendo. Si me dice destensar y yo al mover la clavija, la aguja se mueve hacia el centro, quiere decir que estoy aflojando. Pero si se mueve hacia el otro lado, quiere decir que al revés, me estoy yendo hacia arriba, estoy apretando la cuerda y corro el riesgo de romper la cuerda. Entonces ten mucho cuidado con eso, ¿vale? Asegúrate de que si te dice destensar, estás aflojando la cuerda, y si te dice tensar, la estás apretando. Ahí lo tenemos. Vamos con la letra G, que es la tercera cuerda. Acuérdate, 1, 2, 3. Seguimos la cuerda hacia la cabeza de la guitarra y vamos a usar esta clavija para afinar. Me dice tensar, bueno, tengo que apretar la cuerda. Ahí lo tenemos. Vamos ahora con la letra D. Esa es la cuarta cuerda. 1, 2, 3, 4. Seguimos la cuerda y vemos en qué clavija está sujeta. En este caso, está del otro lado. Sería esta. Hay que destensarla, tengo que aflojar.
Como te podrás dar cuenta, de repente el afinador se vuelve loco y la aguja se va a uno de los dos extremos. Es normal, no te preocupes, nada más sigue moviendo la cuerda hasta que el afinador reconozca el sonido otra vez. Bien, ya tenemos la cuarta cuerda. Vamos con la letra A, que es la quinta cuerda. Seguimos la cuerda para ver en dónde está amarrada y vemos que está en esta clavija de acá. Hay que tensar. Muy bien. Y finalmente la letra E del lado izquierdo, que es la sexta cuerda, la cuerda de hasta arriba. La seguimos para ver que está en esta clavija, que es la única que nos falta. Así que vale, si tu guitarra no se ha afinado en bastante tiempo o es una guitarra nueva o recién le acabas de cambiar las cuerdas, tienes que saber que se va a estar desafinando a cada rato. Entonces, lo que te recomiendo es que la vuelvas a afinar todas las veces que haga falta hasta que te des cuenta que cada vez que usas el afinador, la guitarra siempre te marca que está afinada. También la tienes que afinar todos los días por el calor o porque las cuerdas simplemente se aflojan de manera natural. La guitarra se está desafinando todo el tiempo. Sin que tú la tengas que mover, la guitarra se desafina sola. Entonces, cada vez que vayas a practicar, lo primerito que hay que hacer es afinar la guitarra. ¿Ok? Ahí se mantuvo afinada mi guitarra en la primera cuerda. La segunda también. Uy, tan solo en esta explicación que di, ya se desafinó la tercera cuerda. Acuérdate, tocar y girar al mismo tiempo. Nunca girar a lo loco, no vayas a reventar tu cuerda. Si te diste cuenta, en esta segunda vuelta de afinación ya lo tenía en modo automático. Esto es porque, como ya tengo todas las cuerdas más o menos afinadas, es un poquito más rápido hacerlo de esta manera. Pero si es la primera vez que afinas o recién estás como agarrando práctica, súper recomendable que lo vayas haciendo cuerda por cuerda, así como lo hicimos. Primero la E del lado derecho, luego la B, luego la G, luego la D, luego la A y luego la E del lado izquierdo. Y ya estamos listos para tocar.